Buenas tardes. Sean todos bienvenidos al segundo webinar de Conversaciones Fluidas. Mi nombre es Dayana Pita y junto con la ingeniera Ingrid Silva seremos las moderadoras de la siguiente presentación. Antes de dar comienzo a la actividad y a manera de optimizar la comunicación, queremos dar las siguientes recomendaciones. Mantener los micrófonos desactivados, configurar la vista como en foco. Y por último, hacer las preguntas en el chat. Dicho esto, damos inicio a la actividad. La Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela, IPN Venezuela, la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental, IAR, y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica se complacen en presentarles el siguiente espacio. En Conversaciones Fluidas compartiremos información técnica relevante dirigida a estudiantes, profesionales, académicos y público relacionado con el sector agua. Estas conversaciones se llevan a cabo el primer martes de cada mes, sobre temas diversos presentados por destacados profesionales en el área. El día de hoy, nuestro presentador es el doctor Celso Castro Bolinaga, actualmente profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Biológica y Agrícola de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde dirige el Grupo de Investigación de Hidráulica Fluvial y Dinámica de Sedimentos. Completó sus estudios de pregrado en Ingeniería Civil en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela. Recibió su PhD y maestría en Ingeniería Civil en la Universidad de Virginia Tech. El grupo de investigación del Dr. Castro Bolinaga se enfoca en estudiar procesos que se rigen por la dinámica del agua y los sedimentos en ambientes fluviales. Él y su equipo tienen como objetivo proporcionar una mejor comprensión de cómo las escalas espaciales y temporales asociadas con dichos procesos controlan los regímenes hidrogeoambientales en arroyos y ríos, y en última instancia la capacidad de adaptación de estos sistemas naturales a factores externos, como obras hidráulicas y climáticas. Es así como damos una cordial bienvenida a nuestro invitado, el profesor Celso Castro Bolinaga, con su presentación Propagación de pulsos de sedimentos en ríos asociados a la remoción de presas, retos y oportunidades. Gracias, Dayana. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me dejas saber si puedes ver la presentación. Perfecto. ¿Puedes ver la presentación? Sí, se ve perfecto. Ok, bueno, es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes un poco del trabajo que hago en NC State y que todos los días desarrollo junto con mi equipo de investigación. Primero que nada, muchas gracias a Carol, Ingrid, Dayana, Christopher, Richard y al profesor Arturo Marcano por la invitación. Es un honor para mí participar en este tipo de iniciativas y poder conectar con jóvenes profesionales de Venezuela. Es la primera vez que comparto con ellos, pero espero que no sea la última y podamos seguir colaborando a lo largo del tiempo. Como dijo Dayana,
Mi nombre es Celso Castro Olinaga, yo soy profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Biológica y Agricultura en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, que queda en Raleigh, en la costa este de los Estados Unidos. El departamento donde desarrollo mi programa de investigación es un departamento muy diverso, como tal vez el nombre lo sugiere. Hay investigaciones que van desde ingeniería robótica y agricultura de precisión hasta ambientes controlados para la agricultura, ingeniería ecológica y también ingeniería ambiental, que es finalmente donde se encuentra mi programa. Quería compartir un par de fotos con ustedes. La que ven al fondo es el edificio como tal, donde está el Departamento de Ingeniería Biológica y Agricultura. Dentro de ese edificio tenemos un laboratorio con un canal que está en construcción en estos momentos, aproximadamente 70 pies de largo, que nos va a permitir, además de todo el equipo de campo que tenemos, agregar esa parte de experimentos de laboratorio, básicamente, a nuestros estudios. Y la foto que ven en la parte superior derecha es una foto de, yo diría, más del 90% del departamento en términos de profesores y estudiantes de posgrado. Somos aproximadamente 28 profesores y entre 75 y 80 estudiantes de posgrado. Esto fue en una conferencia de la conferencia anual de nuestra sociedad profesional y casi todos los estudiantes que ven ahí estaban presentando. Es un departamento donde es un ambiente bastante familiar, bastante cercano y que si quieren saber más información, por supuesto que estaría encantado de compartirla con ustedes. Mi grupo en particular, el grupo de investigación de hidráulica fluvial, somos 8 personas en total, conmigo 9. Son 4 estudiantes de doctorado, 3 estudiantes de maestría y un estudiante de pregrado. Aparte del proyecto que voy a presentar hoy, tenemos una gama de proyectos que van desde ambientes en la costa. La foto que ven arriba a mano derecha es tomada en la costa del estado de Carolina del Norte y básicamente estábamos investigando cómo los arrecifes de ostras afectan la erodibilidad de suelos y si esto puede ser utilizado como una medida de mitigación contra la erosión. Tenemos proyectos también que van desde la erosión en pilas de puentes y implementando técnicas de medición en campo que están basadas básicamente en la fibra óptica y en la distribución de temperatura para ver si podemos mejorar de alguna manera las mediciones que nos permiten al mismo tiempo mejorar las predicciones numéricas. Y proyectos que van también desde restauración de cauces y entender básicamente cómo la parte de deslizamiento de bancos y del transporte de cemento puede ser mejorado en el diseño y en la implementación de estos proyectos. En general, independientemente del proyecto, nosotros, como pueden darse en cuenta, el denominador común es dinámica de fluidos y la mecánica de transporte de sedimentos, y realmente nos enfocamos en recoleccionar data, ya sea en el campo, en el laboratorio o data que está disponible públicamente, para analizar críticamente cuál es el desarrollo y la aplicación de modelos. Es un programa que está altamente basado en modelaje numérico. El proyecto que voy a presentar hoy en particular está centrado en la remoción de presas y específicamente estamos buscando responder la pregunta ¿cuáles son los mecanismos que controlan la propagación de pulsos de sedimentos asociados a la remoción de presas? Y hoy me gustaría hablar de 2 temas en particular. El primero es un poco acerca de los retos que hemos enfrentado no solo desde mi estancia en NC State, pero también durante mi doctorado en Virginia Tech, y describir un poco básicamente los avances que hemos hecho en la caracterización analítica y numérica de estos mecanismos y las fases que están asociadas a la propagación de pulsos de sedimento. En cuanto a las oportunidades, básicamente me gustaría compartir con ustedes una metodología integrada basada en imágenes de satélite, en métodos estadísticos y en modelaje numérico, que estamos actualmente desarrollando como parte de nuestro programa, donde hay 2 estudiantes que están trabajando en eso. Para darle un poco de introducción acerca de la remoción de presas, en particular en los Estados Unidos, es un reto ingenieril que está en rápido crecimiento. En los últimos 30 años, más de 1000 presas han sido removidas en los Estados Unidos, y si ven el gráfico que está localizado en la esquina inferior derecha, se darán cuenta que ese número es mucho más grande a medida que pasan los años, con casi 614 presas removidas desde 2006. Estas presas, al mismo tiempo, no son grandes estructuras. La mayoría de las estructuras son menores de 10 metros, pero las presas grandes que han sido removidas, y hablaremos un poco de ellas, proveen la oportunidad de realmente entender cuál es la resiliencia de los ríos ante estas cantidades de sedimentos que son mucho más allá de las comunes que están asociadas a la respuesta hidrológica de la cuenca. Esta es una práctica que se espera continúe y se espera continúe creciendo el número de presas que se remueven anualmente,
En el año 2007, aproximadamente, 2017, disculpa, 15.500 presas fueron categorizadas de alto riesgo por el reporte de infraestructura de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Básicamente una presa de alto riesgo es una presa que si falla va a causar, aparte de daños económicos, también pérdidas de vidas. La Organización de Ríos Americanos, que mantiene una base de datos desde 1916 hasta 2016, según esta base de datos hay 1.043 presas removidas entre 1916 y 2016, de los cuales ellas tienen información, y 72 que han sido removidas solamente en el año 2016 en 21 estados. Aparte de la disparidad que hay entre el número de presas y la altura, si vemos un poco más de cerca esta información y tratamos de encontrar la correlación entre el número total de presas que hay por estado, el número de presas removidas por estado y el número de presas removidas que además tienen estudios donde fue caracterizado cuidadosamente cuál fue la respuesta del río ante esta perturbación, nos damos cuenta de que básicamente el número de las presas que han sido removidas se han concentrado en dos áreas geográficas de los Estados Unidos, en la parte noroeste, los estados de California, Oregon y Washington, y hacia la parte del noreste, básicamente en el área de Nueva Inglaterra. Pueden ver que hay estados como Texas, que son estados que tienen una gran cantidad de presas, donde hay pocas que han sido removidas, apenas 7, y más importante aún es que solo hay un poco porcentaje de presas que han sido realmente estudiadas detenidamente. Aproximadamente 10% de las presas que han sido removidas entendemos qué pasó y tenemos suficiente data para mejorar la capacidad que tenemos para predecir la respuesta de estos ríos. Si nos vamos en particular al caso de Carolina del Norte, que es el estado donde yo estoy ubicado, hay casi 3.500 presas, de las cuales un poco menos de la mitad son presas de alto riesgo. Se han removido apenas 32 presas, pero de estas 32, 8 fueron en el año 2016. De hecho, en el año 2016, el estado de Carolina del Norte fue el segundo estado con más presas removidas. Similar a la tendencia a nivel nacional, son presas relativamente pequeñas, la mayoría son de menos de 25 pies, y presas grandes que se encuentran al menos en el estado de Carolina del Norte hacia la parte del oeste, donde están las montañas, no han sido removidas, al menos hasta los momentos. Un poco de por qué son removidas las presas, generalmente es debido a deficiencias estructurales, estructuras que básicamente han ido envejeciendo y que han llegado al final de su vida útil. Parte de las motivaciones ambientales es para la restauración de cauces fluviales, como algunos de los casos que vamos a hablar hoy. Embalses que están colmatados con sedimentos, de donde vienen precisamente el foco de mi estudio de los pulsos de sedimentos. Y en términos de presas hidroeléctricas, principalmente son razones económicas y o ambientales. Es muy costoso en algunos casos, y de hecho el proyecto de remoción de presas más grande del mundo hasta los momentos, que fueron en el río Elwha, del cual vamos a hablar en unos minutos, fueron proyectos una presa hidroeléctrica que era muy costoso realmente renovar la licencia y implementar pasos para la migración de salmón aguas arriba que eran requeridos para la renovación de esta licencia. Entonces, si las presas pequeñas generalmente lo que motiva la remoción son la restauración de clases fluviales y tal vez las deficiencias estructurales, las grandes presas que han sido removidas en Estados Unidos yo pondría la mayoría en la última categoría. Los proyectos de presa en el río Elwha dejarán de ser los más grandes del mundo en un par de años. Hay un proyecto de remoción de presas en el río Klamath que se convertirá en el más grande del mundo. Van a remover un total de 4 centrales hidroeléctricas. Estas centrales hidroeléctricas están localizadas en la parte norte del estado de California, cerca de la frontera con Oregon. Lo pueden ver en el gráfico, las 4 presas están en la parte del río, está resaltada con rosado. Son 4 centrales hidroeléctricas y un volumen de sedimento retenido estimado entre 10 y 15 millones de metros cúbicos de sedimento fino, primordialmente arena, arcilla y arena y arcilla. 2 casos que me gustaría presentarles hoy que hemos utilizado para nuestro estudio es la remoción de presas en el río Elwha. Estas fueron 2 presas removidas entre el año 2011 y 2014 en el estado de Washington y, como mencioné hace unos minutos, es el proyecto más grande del mundo actualmente. Este proyecto fueron 2 presas. Si ven la imagen que está abajo a la izquierda,
Gill Canyons Dam, que está aguas arriba, y su embalse, que es Lake Mills, y Elwha Dam, que está aguas abajo, y su embalse, que es Lake Atwell. Fueron remociones de presa que se hicieron de una manera mecánica, en parte, y de una manera natural, en el sentido que se dejó que el río básicamente moviera y transportara el sedimento. Liberó aproximadamente 6 millones de metros cúbicos de sedimento, primordialmente arena, hacia aguas abajo. Pueden ver que la distancia entre las dos presas y su desembocadura en el océano Pacífico no es tan larga, y uno de los aspectos particulares que creó esta remoción de presas fue un delta que básicamente ha evolucionado a lo largo de muchos años, formado específicamente por el sedimento que fue liberado de Gill Canyons Dam en particular. Este proyecto fue muy bien monitoreado por parte del USGS, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, y la información está públicamente disponible. Hay alrededor de 5 años de mediciones desde que se inició el proceso de remoción de presas hasta 5 años después. Incluyen ratas de erosión del embalse, incluyen ratas de transporte de sedimento aguas abajo, evoluciones en la costa. Hay un grupo de entre 5 y 6 artículos técnicos que básicamente describen todos los aspectos que están asociados con la remoción de las presas en el río Elwha. Desde el punto de vista numérico, desde lo que nos llama la atención a nosotros como grupo de investigación, es que básicamente esto es un caso de estudio que nos permite entender cuáles son las fortalezas de los modelos numéricos, pero asimismo también entender cuáles son las limitaciones y en qué áreas debemos nosotros poner los esfuerzos para últimamente mejorar esa capacidad de predicción de cómo se van a propagar los pulsos de sedimento hacia agua abajo. La otra presa importante, o una de las presas que ha generado una respuesta importante en ríos, es la remoción de la presa Condit. Esta fue en octubre de 2011 en el río White Salmon, en el estado de Washington, y el pulso de sedimento fue más pequeño que el de las presas en el río Elwha, de alrededor de 1.6 millones de metros cúbicos. La particularidad de este caso es que el embalse era alrededor de 60% de arena y el resto era material muy fino entre arcilla y limo. Las dos fotos que ven en la parte superior, la de la izquierda es una vista mirando desde aguas abajo hacia aguas arriba la estructura. Esta presa no fue removida mecánicamente inicialmente, básicamente se hizo una explosión en la base de la presa y se dejó que la carga de energía potencial del embalse básicamente erosionara el sedimento. Y la foto que ven a la derecha es una foto desde la estructura viendo hacia aguas arriba, viendo el embalse. Y la otra particularidad que tuvo esta remoción de presas es que hubo muchísimos deslizamientos de tierra internos en el embalse que básicamente hacían que se generaran pulsos subsecuentes de sedimento que iban básicamente saliendo de la presa. La otra particularidad importante de esta remoción, que la ven en las 3 fotos que están localizadas en la parte de abajo de la diapositiva, básicamente es que hubo flujos hiperconcentrados que tienen concentraciones volumétricas de sedimento más de 20-25%, en este caso la máxima fue 32% en total. Y lo que quiero que noten en estas 3 fotos que están abajo es básicamente el cambio de comportamiento en términos de las características que describieron la propagación de este pulso. Está la primera foto a la izquierda antes de la remoción, la foto del medio unos momentos después de la remoción, y la foto que está en el extremo derecho básicamente es durante este periodo de flujo hiperconcentrado. Y describen en la investigación que básicamente la turbulencia, el nivel de turbulencia fue disipado durante este periodo de flujo hiperconcentrado, y la rata básicamente de transporte de sedimentos se aumentó significativamente comparado con condiciones normales. Esto en particular, este fenómeno de flujo hiperconcentrado, es algo que no sabemos al menos capturar en los modelos que son usualmente empleados para la remoción de presas, y es algo que significativamente va a cambiar no tanto la cantidad de sedimento que está siendo básicamente transportado hacia agua abajo, pero qué tan rápido y cuál es la capacidad que tiene de moverse. Como se podrán imaginar, hay múltiples impactos en los cauces fluviales. Nosotros primordialmente nos enfocamos en los impactos físicos que tienen que ver con esa erosión y deposición de sedimentos en el cauce, en las planicies de inundación,
erosión y deslizamiento de bancos que se generan por nuevos depósitos que se acumulan en las planicies de inundación y subsecuente fallo y de vuelta al cauce principal. Asimismo, hay daños asociados a ecosistemas acuáticos y a la alteración de la calidad del agua. Estas dos fotos que les comparto, la de la izquierda es de la remoción de la presa Condit. Básicamente esto es una sección aguas abajo cerca de la estructura de medición o de la estación de medición que tenían. Y básicamente los depósitos que están señalados en la foto son depósitos nuevos como resultado de la remoción de las presas. Básicamente sedimento que sale del cauce se deposita, incrementando la altura de los bancos y su inestabilidad. Y lo que ven a la derecha básicamente es el sedimento aguas abajo de las dos presas en el río Elwha. Y pueden ver básicamente el sedimento saliendo del río Elwha hacia el Océano Pacífico y el contraste de los dos colores, muy parecido a la confluencia del río Orinoco y del río Caroní en mi ciudad natal de Puerto Ordaz. Ahora voy a hablar un poco de cuáles son los mecanismos y las fases de propagación que básicamente se han estudiado a través de observaciones en el campo o a través de observaciones experimentales. Y idealmente se ha dividido estos mecanismos de propagación, ya sean pulsos que se dispersan en sitio, pulsos que se trasladan hacia aguas abajo, o más realísticamente pulsos que sufren una combinación entre un proceso inicial de dispersión seguido por la traslación del pulso de sedimento. La importancia de saber cómo estos mecanismos básicamente afectan la propagación es que todos los impactos hacia aguas abajo van a estar muy cerca, van a estar ligados básicamente a este proceso de propagación. Pulsos que se dispersan en sitio tienden a afectar de una manera más local el área donde fueron depositados, y mientras pulsos que se trasladan básicamente pueden afectar áreas aguas abajo mucho más largas debido a esa alta movilidad del material. Generalmente, la contribución relativa entre qué tanto se dispersa y qué tanto se traslada un pulso tiene que ver con las características del flujo, evidentemente, pero también con qué tan grueso es el sedimento, ya sea grava o arena. Otra observación que ha sido básicamente derivada de observaciones en el campo ha sido la propuesta de dos fases de propagación. Una fase inicial que está caracterizada por un incremento rápido en la rata de transporte de sedimentos. Y esta fase inicial está caracterizada básicamente por condiciones locales. Está muy ligada a cuál es la altura del embalse, la configuración del embalse, cómo se remueve la presa. Y básicamente, como está indicado en el gráfico de abajo, en la parte de Process Driven Rates, básicamente está controlada o está regida por esos procesos locales que son específicos de la remoción y del sedimento. Y la fase posterior básicamente es un proceso o es un periodo donde los procesos morfodinámicos tienden a estar en equilibrio dinámico, y cuando ellos se refieren a event drive rates, básicamente se refieren a que es la respuesta hidrológica de la cuenca y la secuencia de eventos hidrológicos que se encargan de determinar esa propagación. La importancia de determinar estas dos fases, los mecanismos y cómo se relacionan, como dije anteriormente, es que nos permite entender desde un punto de vista físico y desde un punto de vista que podemos tener la capacidad de predecir mucho más acertadamente cómo se van a propagar estos pulsos hacia aguas abajo. En parte de este esfuerzo para mejorar nuestra capacidad de predicción, nosotros desarrollamos un parámetro adimensional SAI que básicamente fue derivado en base a las ecuaciones de Saint-Venant formuladas para flujos con una densidad variable. Lo que quiero resaltar es básicamente la fórmula que se utilizó para expandir estas ecuaciones. Depende de la densidad de la mezcla de agua y sedimentos, ρ, como una función de la densidad del agua, ρW, de la densidad del sedimento, ρS, y de la concentración volumétrica de la carga total, C sub T. Y básicamente, cuando estos términos son añadidos a las ecuaciones de Saint-Venant, la formulación total resulta básicamente en términos adicionales que están localizados en la mano derecha de la ecuación. Y básicamente el parámetro adimensional SAI
controla o explica cuál es la importancia relativa de estos términos, similar a lo que hace el número de Reynolds con las ecuaciones de Navier-Stokes. Este parámetro, básicamente, al explicar cuál es la importancia de estos términos adicionales que están en las ecuaciones cuando se derivan para flujos con densidad variable, nos permite caracterizar desde un punto de vista físico, desde un punto de vista de proceso, estos regímenes que están controlados ya sea por flujos no permanentes y rápidamente variados, con altos valores del parámetro psi, y que son característicos de esa fase inicial de la propagación de pulso de sedimento. Esa parte inicial, cuando las presas son removidas, cuando tienes una gran carga de energía potencial que básicamente erosiona el embalse y causa las mayores ratas de transporte de sedimento hacia aguas abajo. Al mismo tiempo, los valores, cuando el parámetro dimensional es relativamente bajo, caracteriza procesos que son capaces de alcanzar un estado de equilibrio dinámico, en el cual hay un balance entre el transporte de agua y el transporte de sedimento, y el flujo ha tenido suficiente espacio, básicamente, no solo espacio, pero también la rata a la cual el agua y el sedimento es transportado de aguas arriba para alcanzar dicho equilibrio. Como parte de este parámetro, durante el desarrollo necesitábamos entender, más allá del significado físico, cuál es la condición límite del parámetro que nos permite básicamente dividir flujos que son no permanentes y rápidamente variados y caracteriza la parte inicial contra flujos que pueden ser más característicos de esta propagación a largo plazo. La condición límite la determinamos con experimentos de laboratorio, información de 3 estudios de 1914, 1966 y 1967 del servicio de USGS, el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Lo que ven en estos momentos en la pantalla es el gráfico que se utilizó para básicamente determinar esta condición límite. Son 1025 corridas que varían básicamente desde sedimentos finos, 0.19 milímetros, hasta grado fina de 7 milímetros. Y pueden ver la cantidad o el rango de valores del número de FRUT que cubren en la sisa vertical y básicamente la densidad, el exceso de densidad el exceso de densidad comparado a condiciones que no tienen flujo de sedimento en la axis de las X. Y básicamente lo que se determinó, la condición límite está señalada por la raya roja en guiones, y esa condición límite básicamente envuelve el 75% o el 75% percentil de esa data que está dada por los experimentos de laboratorio. Estos experimentos de laboratorio fueron seleccionados porque representan una condición de equilibrio dinámico y representan condiciones realmente ideales. Reportan los autores que en algunos casos alcanzar esas condiciones de equilibrio dinámico tomó 1 o 2 horas y en otros casos tomaba 2 o 3 días. Si se imaginan en condiciones prácticas, tener condiciones de flujo estables y respuestas hidrológicas de la cuenca estables que controlan eso por tanto tiempo no es posible. Y realmente lo que hemos aprendido a través de las observaciones de laboratorio y de campo es que el flujo siempre luego de esta perturbación tiende a migrar hacia estas condiciones de equilibrio dinámico. Entonces, estas condiciones realmente son un límite que nos permite, de nuevo, separar los dos tipos de flujo que queremos entender y dar una caracterización cuantitativa a las dos fases. Esta caracterización analítica la aplicamos a las dos remociones de presas que básicamente mencioné anteriormente, a la remoción de la presa Condit y a la remoción de las presas en el río Elwha. Lo que ven ahorita en la pantalla son básicamente los dos gráficos que se encuentran a la izquierda. Describe la propagación a corto plazo de estos pulsos de sedimento entre 0 y aproximadamente 5 días, y los gráficos de la derecha cubren la propagación a largo plazo entre 0 y aproximadamente 50 días. Y todo esto es utilizando información que está disponible ya sea en los reportes técnicos o información de estaciones de medición del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y lo que nos dimos cuenta, básicamente, al calcular el parámetro psi, es que podemos ver claramente cuál es la intensidad y la duración de esta fase inicial. Pueden ver cómo el parámetro es cerca de 0 y se incrementa hasta llegar a un máximo de aproximadamente 1.5,
y después baja subsecuentemente hasta cruzar el valor crítico, la condición límite, aproximadamente 25 días después de que se empezó esta remoción. De igual manera, aplicamos este parámetro a la remoción de presas en el río Elwood. En este caso, la fase inicial fue estimada una duración de aproximadamente 9 meses y hay un artículo técnico básicamente que describe cuidadosamente estas fases y cómo estas dos fases fueron estimadas desde el punto de vista de observaciones de campo, y ellos estiman que fue entre 5 y 6 meses de que duró esta fase inicial, seguida por la fase que tiende hacia el equilibrio dinámico. Aquí pueden ver en el gráfico superior la descarga de agua en azul y la descarga de sedimento en rojo, y en la parte inferior el valor del parámetro PSI, el valor de la condición límite en rojo, y asimismo cuáles fueron las variaciones temporales de PSI que generó básicamente el sedimento que fue transportado afuera, hacia la parte de afuera del Lake Atwell, que es Elwood Dam, y Lake Mills, que es Gil Caños Dam, que es la más grande localizada aguas arriba. Y pueden ver que básicamente el pulso o la respuesta, la señal que se generó con la presa más grande fue mucho mayor que la señal que se generó con la presa relativamente más pequeña que está localizada hacia aguas abajo. Para entender un poquito más cuáles son las características o realmente poder conectar los mecanismos de dispersión, traslación, si es una combinación con estas fases, realizamos un grupo de experimentos numéricos utilizando un modelo unidimensional, y el objetivo de este modelo era básicamente identificar cuáles son las propiedades de los pulsos de sedimento, el tamaño del sedimento, el volumen, la altura, y también de los regímenes hidráulicos, el caudal, variar la pendiente, que gobiernan básicamente estos mecanismos de propagación. Brevemente les mostraré parte de dos de los resultados que se correlacionan a lo que he hablado hasta ahora, pero lo que encontramos básicamente es que las dos fases, que son la fase inicial de cambios rápidos y la fase a largo plazo, que es controlada por el equilibrio dinámico, básicamente están relacionadas al mismo tiempo con un movimiento dispersivo en el caso de la fase inicial y un movimiento de traslación en el caso de la fase que tiende hacia el equilibrio dinámico. La figura que ven en estos momentos es los perfiles de los pulsos de sedimento de los experimentos numéricos cada 5 horas. El pulso inicial se asumió que era básicamente de forma triangular. La trayectoria del punto más alto lo pueden ver en rojo, y pueden ver los diferentes perfiles cada 5 horas. Y utilizamos el desplazamiento horizontal del centroide y de la trayectoria del punto más alto para entender cuál era ese desplazamiento relativo o ese comportamiento relativo entre dispersión y traslación. En cuanto al parámetro, que fue otra de las variables que analizamos, básicamente encontramos que la fase inicial de dispersión está caracterizada por valores altos, los valores del parámetro que son más grandes que la condición límite, y esto es consistente no solo con lo que vimos con las observaciones de campo, pero sí ven la figura que está localizada a mano derecha, y se acuerdan de la figura que les hablé de las fases básicamente que fue encontrada por Collins. Se darán cuenta de que es el mismo comportamiento hacia cambios rápidos inicialmente que tienden hacia cambios mucho más graduales y un proceso de equilibrio dinámico. En el gráfico de la izquierda, básicamente lo que ilustra es la variación espacio-temporal del parámetro. Esos son los diferentes contornos que ven dentro del gráfico, y después las 3 líneas básicamente es el frente del pulso en azul, el centro del pulso en verde y el punto más alto en rojo. Y pueden ver claramente como inicialmente es un proceso de dispersión, seguido por un movimiento que es mucho más enfocado hacia la traslación. Aquí estamos viendo la traslación o el movimiento del pulso desde un punto de vista local, enfocado en el pulso de sedimento, pero también está otra respuesta, otra señal básicamente, cuando la vemos, por ejemplo, en las estaciones de medición, que graban esta respuesta de la perturbación de un punto de vista fijo en el espacio, pero con una variación temporal importante. No los muestro aquí, pero estos estudios también incluyeron caracterizar estos mecanismos en base a cuál es el modo de transporte de sedimento que domina esto.
y también nos dimos cuenta de que varía desde sedimentos en suspensión inicialmente a sedimentos o arrastre de fondo a medida que el pulso evoluciona. Y eso tiene que ver también desde un punto de vista físico, cómo este pulso se dispersa rápidamente, que este sedimento es removido y trasladado hacia abajo inmediatamente, o también tiene un proceso más de traslación donde las partículas básicamente ruedan o se transportan en la superficie, en la topografía del pulso. Básicamente lo que nos permitió conectar estos comportamientos y estas fases al parámetro adimensional fue entender cuál es el comportamiento físico de estas dos fases y entender de alguna manera cómo podemos utilizar este número dimensional que es basado en la física y basado en la parte analítica para mejorar nuestras herramientas, para entender nuestros modelos y para últimamente predecir cuál es la respuesta de estos sistemas fluviales cuando están sometidos a escenarios que son desconocidos o que son extremos. Los dos casos que ven abajo son casos donde también es importante entender este tipo de actividades. Las dos fases que mostré y los mecanismos no solo han sido vistos en remoción de presas, han sido vistos también cuando ocurren deslizamientos de tierra o también en el caso de actividades mineras. El caso del deslizamiento de tierra que ven ahorita en la pantalla es en el estado de Washington también, el deslizamiento cerca de Oso en Washington, y la falla de la presa básicamente de residuos mineros ocurrió en Canadá, y creo que fueron alrededor de 25 millones de metros cúbicos de sedimento contaminado y sedimento fino que fueron depositados en el lago que se ve hacia la parte superior derecha de la pantalla. En este punto vale la pena resaltar que parte de por qué necesitamos mejorar los modelos es porque generalmente los modelos que son utilizados para predecir o entender cuál va a ser la respuesta del río en caso de la remoción de presas tienden básicamente a no predecir de manera acertada cuáles son las ratas. Tienden generalmente a predecir que la propagación va a ocurrir de una manera mucho más lenta de lo que lo hace. Al menos eso fue el resultado de la presa de Marmot y en la presa de Elba. De alguna manera, si podemos desarrollar un entendimiento desde el punto de vista físico, desde el punto de vista teórico de los procesos que están asociados, entonces vamos a poder mejorar estas herramientas que nos ayudarán a entender la resiliencia de estos sistemas. Eso es básicamente el trabajo que hemos hecho hasta ahora y que continúa. Y ahora me gustaría hablar un poco brevemente de las oportunidades. Y básicamente, ¿qué estamos haciendo para mejorar estos modelos y qué estamos haciendo para tomar ventaja de información que está disponible actualmente que tal vez no estamos utilizando o no la estamos analizando de manera adecuada? Para esto les voy a poner un caso de estudio muy cercano a Raleigh. Pueden ver la ubicación de Raleigh y de NC State en el mapa. Esta es la presa del río Neuse. Es un río que va desde la parte central del estado hasta la costa. Es un río que hacia aguas abajo sufre bastante inundación cuando está sometido a procesos de huracanes. Y es un río que en los últimos 20 años, 5 presas han sido removidas. Y si pensamos acerca no solo del impacto del sedimento, sino del impacto que remover estas barreras tiene en cuál es la respuesta hidrológica de esta cuenca, en cómo cambia el peligro o cómo cambian las probabilidades de inundación aguas abajo cuando básicamente estamos cambiando la velocidad y la cantidad de agua y de sedimento que pueden ser propagados hacia aguas abajo. Si recuerdan la parte inicial de la discusión en la presentación, solo un número pequeño de presas han sido monitoreadas. Estas 5 presas están dentro de esas que no han sido monitoreadas y no tenemos información acerca de qué pasó cuando removieron estas presas en el sedimento. La última que removieron fue la presa de Milburn entre los años 2017 y 2018. Es una estructura relativamente pequeña. Actualmente es la imagen de la derecha. Es un parque donde puedes ir y puedes básicamente acceder al río. Y antes era una presa, una central hidroeléctrica muy vieja, de poca generación, y básicamente era un peligro para la gente que básicamente vivía alrededor de la presa. Ese fue el principal motivo que la removieron fue para restaurar el cauce. Yo tuve la oportunidad de participar en un seminario con la empresa que se encargó de remover esta presa y no hubo un estudio acerca de qué pasó con el sedimento
o acerca de qué tan lejos iba a llegar el sedimento y dónde iba a ser depositado. Y no solo en términos de esta presa, pero a medida que incrementa el número de presas que remueven, va a incrementar la densidad de presas que son removidas dentro de la misma cuenca. Y surge la pregunta de cómo podemos cuantificar los efectos que estas múltiples remociones de presas tienen en esta respuesta hidrológica de la cuenca. Cómo este sedimento afecta la respuesta del río y al mismo tiempo afecta la respuesta ante el cambio climático o eventos extremos como huracanes. Para esto estamos en estos momentos desarrollando una metodología integrada que combina imágenes satelitales, métodos estadísticos de Machine Learning y modelaje numérico. Y básicamente estamos utilizando el caso de la remoción de las presas en el río Elwha como un caso de estudio que ha sido altamente monitoreado, que tenemos toda la data y que realmente podemos evaluar críticamente cuáles son las limitaciones y cuáles son las fortalezas de la metodología. Muy brevemente, lo que le quería mostrar es parte del trabajo de uno de mis estudiantes de PhD, de Abhinav Sharma, y él básicamente está utilizando imágenes de satélites para determinar patrones de erosión y sedimentación. Está utilizando las imágenes de Landsat del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Lo que ven en la izquierda básicamente es una comparación entre 2011, antes de la remoción de las presas. Pueden ver en la parte de arriba el delta, como todavía no había sido formado, y la parte de abajo el embalse originalmente. Y a la derecha, en 2017, 4 años después de la remoción, ven el delta aguas abajo y toda la tierra que se ha ganado. Asimismo, el embalse que está lleno de sedimento y donde el río básicamente es libre de moverse y de erosionar y cambiar su curso. Lo otro que estamos haciendo en términos no solo patrones de erosión y deposición que sirvan para estimar qué tan acertados son o cómo nos pueden ayudar a mejorar los procesos de modelaje numérico, pero también a construir estos modelos y a entender cómo estos modelos pueden ser construidos utilizando este tipo de data. El alineamiento del cauce es una de las variables que estamos obteniendo, no solo el alineamiento, sino también el ancho, para básicamente poder construir el modelo, así mismo con la pendiente, con la data de elevación. Y finalmente, uno de los componentes que estamos en estos momentos validando y que ha sido retador, en el buen sentido de la palabra, es desarrollar un modelo que nos permita estimar la turbidez como una manera de entender el transporte de sedimentos suspendidos en el río. Yo mencioné que el parámetro lo aplicamos utilizando una estación de medición del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Esta estación de medición fue establecida temporalmente para la época de la remoción de la presa y medía básicamente la variación de turbidez en un punto en el espacio. Lo que estamos tratando de hacer básicamente es convertir ese punto fijo en el espacio, que tiene una gran resolución temporal, en una gran resolución espacial. Si podemos utilizar esas imágenes y podemos básicamente, entendiendo cuál es la relación entre el reflejo que es capturado por la imagen y la turbidez, y al mismo tiempo entender cuál es la relación de eso con el transporte de sedimento, podemos de alguna manera utilizar esta data que está disponible en los Estados Unidos y que está disponible a muy alta resolución para reconstruir estos pulsos de sedimento y aumentar básicamente a ese 9%, 10% de presas que han sido monitoreadas y poder tener la capacidad de entender qué pasó para entender cómo podemos predecir la respuesta de una manera más acertada. Lo que ven en la derecha básicamente es la turbidez contra la distancia en el cauce que ha sido extraída en base a este modelo básicamente que es solo basado en estadísticas. El punto o la manera en la que lo estamos validando no solo es comparando con lo que fue medido, pero también determinando si estos perfiles que estamos obteniendo la imagen tienen sentido desde el punto de vista físico. Es simplemente basado en el reflejo, en ese índice medido por la imagen, y para determinar si tiene sentido desde el punto de vista físico estamos utilizando el modelo numérico. Esa es la gran ventaja de estas grandes presas que han sido removidas. Son solo pocas, pero están muy bien monitoreadas y permiten a investigadores como nosotros realmente mover hacia adelante estos modelos numéricos que nos permiten entender la respuesta del sistema básicamente en el futuro. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. Quería terminar con 2 fotos de la universidad que no mostré al comienzo. A la izquierda es básicamente el Centennial Campus, en el sur de lo que fue el campo inicial,
Y el edificio que ven, que básicamente parece como una nave espacial gris, es la biblioteca. Y atrás de ese edificio está ahorita el nuevo edificio de ingeniería, donde está el decanato, ingeniería civil e ingeniería industrial. Y básicamente todas las ingenierías de la Universidad de NC State están en este campus, que no solo tiene la parte académica, pero sino también los edificios que ven más cercanos a ustedes son edificios industriales. Al fondo se ve la ciudad de Raleigh, que si la comparan con una de las ciudades grandes de Estados Unidos, realmente no lo es, pero es una ciudad que tiene una alta calidad de vida y realmente hay muchas cosas que hacer. Y a la derecha, por supuesto, el estadio de los Wolfpack, y ha sido difícil y diferente esta temporada, pero es uno de los eventos básicamente que revolucionan la ciudad. Y parte de ofrecerles esta descripción es invitarlos si tienen preguntas acerca de investigación, acerca de la universidad, acerca de cómo aplicar a los programas de posgrado. Si están interesados simplemente en trabajar con nosotros, pueden inscribirme, ya sea por mi correo, a través de mi cuenta de Twitter, o de visitar la página del departamento de la universidad. Una de mis metas desde que llegué aquí siempre ha sido conectar con gente en Venezuela, conectar con jóvenes profesionales y ayudar de alguna manera que pueda. Parte de que yo estoy en NC State University se debe a que yo tuve la oportunidad de venir como estudiante de pregrado en el año 2007. Pasé 3 semanas en esta universidad como parte de un programa de intercambio de la UCAP, y eso realmente cambió la perspectiva que nosotros teníamos acerca de esto, y de alguna manera nos permitió volver, y ahora nos toca a nosotros extender esa mano de ayuda y tratar de elevar todo el talento que tenemos en Venezuela, que estoy seguro que podamos movernos hacia adelante. Con eso, muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, encantado de tratar de responderla. Estimado Celso, de verdad muchísimas gracias por tu presentación. Ha sido muy interesante, informativa, muy bien ilustrada, y bueno, al final fue con broche de oro, ¿no? La verdad, nos encanta. Ahora, bueno, para dar continuidad a la dinámica de conversaciones fluidas, voy a dar inicio al ciclo de preguntas. La dinámica del ciclo de preguntas es como sigue. Yo voy a leer las preguntas que han aparecido en el chat por parte de nuestros participantes, y voy a dar un tiempo a Celso para que responda cada pregunta. El número de preguntas que vamos a tratar de responder va a depender del tiempo. Así que bueno, voy a empezar con la primera pregunta, que es por parte de Michelle Meléndez Bernardo. Él pregunta: ¿cómo Estados Unidos está reemplazando la generación de energía obtenida por las centrales hidroeléctricas que serán removidas? Eso es una buena pregunta. Específicamente uno a uno, ¿cómo están reemplazando estas presas? No lo sé. Posiblemente sea tipos de energía alternativas, energía eólica o energía solar, pero estas presas en particular que han sido removidas, hidroeléctricas, no estoy seguro de cómo han sido reemplazadas específicamente. Ok. ¿Puedo seguir la segunda pregunta? Sí. ¿Quieres agregar algo más? Ok. La segunda pregunta luego nos dice, por parte de Alberto Jiménez: es entendible que si una presa presenta riesgo por posible falla estructural, deba ser removida. Pero ¿nos podrías comentar sobre qué acciones se pueden implementar para control de sedimentos en presas que están sanas, estructural y económicamente? Digo, para buscar que la producción hidroeléctrica, que es limpia, pueda continuar. Muy buena pregunta. Y ciertamente la remoción de presas en Estados Unidos es un tópico, es una práctica que está en aumento. Sin embargo, esto no es el denominador común a nivel mundial. Hay muchos sitios donde las presas se requieren no solo para el punto de vista de la producción hidroeléctrica, sino también para el almacenamiento de agua para riego, por ejemplo. Son diferentes tipos de retos. Si pensamos por ejemplo, en el río Ebro en España, la cantidad de presas que están localizadas en este río, que son primordialmente para riego, tienen sedimento que está siendo almacenado en los embalses, y al mismo tiempo tienen problemas en el delta Guajabajo, que está básicamente perdiendo la batalla contra el incremento del nivel. Hay estrategias que se han utilizado y se están utilizando, y es un tópico
activo de investigación básicamente para el manejo sustentable del pulso de sedimentos asociados con las presas, no solo desde el punto de vista hidroeléctrico, pero también desde otros usos. Se diseñan estructuras que permiten pasar el sedimento para cierto caudal y cierto periodo de retorno. Se permiten, asimismo, el flushing o simplemente abrir una compuerta y dejar que la misma carga del embalse se encargue de erosionar y mover ese sedimento hacia aguas abajo. Si estás interesado, justamente el IAR tiene 3 ediciones especiales de su revista técnica HydroLink, que están exclusivamente basadas en el manejo sustentable de pulso de sedimento en embalses. Es un tema, yo diría que en Europa, es un tema bien activo de investigación y que ciertamente yo lo veo como un paso natural a entender lo que sigue o los siguientes pasos en cuanto a la remoción de presas. Ok, muy bien, gracias. Voy a pasar a la tercera pregunta por parte de Luis Malavé. Pude observar un aumento significativo en el número de presas que fueron removidas en el año 2016. ¿Qué motivó dicho aumento? ¿Un cambio en las políticas y parámetros de los entes encargados? Ese creo que fue en el gráfico de Carolina del Norte, me parece, que había 8. Al inicio. Sí, si te soy honesto, no sé por qué en ese año hubo 8 presas en Carolina del Norte. Te puedo hablar desde un punto de vista personal que ha sido un reto para mí involucrarme en esta remoción de presas. He tratado significativamente de hablar ya sea con compañías privadas que se encargan de esto, con diferentes compañías básicamente que están asociadas a la remoción. Es algo que no ha sido sencillo. Usualmente hay un problema entre los costos o si realmente tienen la capacidad o no para simular esta remoción de sedimentos. Y el otro reto es que muchas de estas presas son privadas y sencillamente pertenecen a un ente privado y no tenemos acceso a esto. Millburn realmente fue un caso donde fue un poco frustrante el hecho de no poder estar. Teníamos casi todo listo para simplemente medir, solo queríamos medir cómo iba a ser la respuesta y al final fue un problema de responsabilidad legal y de lo que podía pasar y de créditos para mitigación que estaban siendo obtenidos alrededor de esa empresa. Entonces es un poquito más allá de la parte técnica, pero seguiremos intentando. Ciertamente el Servicio Geológico de los Estados Unidos es el líder en la remoción de presas aquí en los Estados Unidos. Estoy seguro que estarán altamente involucrados en la remoción de las 4 presas en California y en Oregon y tomar ventaja de esa información para seguir adelante con nuestro programa. Ok, muy bien. Prosigo con la pregunta de Emilio Martínez. El tiempo es una variable compleja en este proceso de conseguir el equilibrio dinámico en movimiento del sedimento. ¿En cuánto tiempo se puede esperar, por lo observado por ustedes, se tenga un equilibrio dinámico después de removida de presa y estén presentes las condiciones naturales del río? ¿Cuáles variables son las requeridas monitorear en el río y poder decir que ya no hay efecto de la remoción de la presa? Perfecto. Bueno, primero saludos a Emilio y gracias por su pregunta. El tiempo ciertamente es una variable importante y si entendí bien la pregunta es básicamente cuánto tiempo es requerido para alcanzar esas condiciones de equilibrio dinámico. Sí. En los casos de laboratorios que mostré hablan de días hasta horas o de horas hasta días, mejor dicho, y básicamente depende de cuál es esa rata de agua y de sedimento que están siendo puesta básicamente como condición de borde aguas arriba para manejar o producir ese proceso. Ciertamente, mientras más fino sea el material, tiendes a requerir no solo un mayor tiempo, pero también condiciones de canales que son más uniformes para poder tener ese equilibrio. Flujos que sean supercríticos, donde son velocidades mucho más altas y profundidades mucho más bajas, también requieren un mayor tiempo y básicamente sedimento de suspensión.
sedimento y suspensión es lo que hace que sea mucho más difícil alcanzar ese equilibrio dinámico. Ahora, ¿qué necesitamos monitorear? Creo que era la segunda pregunta. Sí, exacto. ¿Cuáles son las variables que necesitamos monitorear en el río para poder decir que el efecto de la remoción de la presa ya ha pasado? Las variables, basadas al menos en nuestra investigación, si monitoreamos las variables que caracterizan el parámetro dimensional, seremos capaces de tener al menos un entendimiento cuantitativo de cuándo este equilibrio ha sido alcanzado. Evidentemente este equilibrio, dependiendo de cuál es la respuesta hidrológica de la cuenca y qué pasa, nosotros hacemos las predicciones, bueno, nosotros me refiero, cuando se hacen las predicciones de estas remociones de presas, se hacen por una cantidad de años, realmente asumiendo cuál va a ser el rango de respuestas hidrológicas y de eventos de precipitación que va a experimentar la cuenca durante ese tiempo. Sin embargo, no sabemos si eso va a ser así o no. Pero generalmente se reportan las concentraciones volumétricas de sedimento suspendido, en algunos casos concentraciones también de carga de arrastre de fondo, y básicamente se debe a los retos que hay asociados con medir estas cosas, que es bastante difícil en algunos casos. Sí, me imagino. Voy a seguir con la próxima pregunta, pero Celso, primero me gustaría invitarte a que dejes de compartir la pantalla, así que puedas estar como, te podamos ver más grande. La próxima pregunta es de parte de Dayana Pita. Ella pregunta, ¿existen normativas o legislaciones con indicadores que permitan evaluar cuándo una presa debe o no ser removida? Me imagino que sí, existen. Al menos sé que las presas que han sido removidas de la parte hidroeléctrica tienen que cumplir con ciertas características ambientales, por ejemplo, que permitan, en el caso de las presas de Elwha, migrar a los salmones hacia aguas arriba. Eso es lo que básicamente pone digamos como que pone las normas que deben ser cumplidas para poder obtener la licencia para seguir operando la presa. Y como dije en mi presentación, lo que pasa muchas veces es que es económicamente inviable hacer eso, y es mucho más accesible desde ese punto de vista simplemente remover la presa. Ok. Bueno, prosigo con la próxima pregunta de parte de Michelle Meléndez Bernardo. Nos pregunta, se dice que luego de un pulso de sedimento, el río tiende a depositar el exceso del sedimento en las llanuras de inundación. Cuando nos comentas de la segunda fase de equilibrio del río, ¿este sedimento es finalmente devuelto al río o tiende a permanecer ahí por periodos de tiempo mucho más largos, inclusive al del análisis? Me imagino el del experimento. Sí, yo diría que depende. Claro, depende de las características del río, depende de qué tan capaz es el río realmente de inundar sus planicies de inundación y de mover ese sedimento hacia las planicies de inundación. En el caso de la presa Condit vimos, hay información y observaciones de campo donde sí se vio eso, y se vio ese sedimento depositado, y realmente que el río pueda ser capaz de mover eso o no va a depender de cuáles son ese rango de eventos hidrológicos que vienen hacia aguas abajo. De la parte al menos del equilibrio dinámico, desde el punto de vista de que lo estamos viendo nosotros en la estación de medición, todos los procesos que estamos utilizando, que fueron medidos, son del canal. Estamos básicamente midiendo lo que está pasando en el cauce principal. Ahora, ¿cómo cambia la forma de ese canal? Evidentemente va a cambiar la respuesta que es percibida en esa estación. Si tenemos un canal donde se ha depositado sedimento en las planicies de inundación, aumentamos cuál es la altura de esos bancos y básicamente requerimos caudales mucho más altos para poder llegar hasta esa altura y poder generar ese deslizamiento. Evidentemente ese sedimento no está tan consolidado como sedimentos normales, los sedimentos que tienen muchísimo tiempo formando los bancos, entonces tiendes a tener eventos de deslizamiento, posiblemente asociados con una descarga menor para mover eso posteriormente. Ok, perfecto. Seguimos ahora con la pregunta por parte de nuevo de Michelle Meléndez. Nos pregunta, ¿qué tanto puede variar el tiempo de recuperación del río según la zona geográfica o climática? Es una buena pregunta, y sí varía, evidentemente, al menos desde el punto de vista de la fase inicial,
nosotros evaluamos, en la publicación nos está presentado el parámetro, tres diferentes presas. Las dos presas que presenté hoy y una en Oregon que se llama Marmot. Y notamos una correlación entre el volumen del embalse y el tiempo que requería para alcanzar el equilibrio dinámico, desde 10 horas aproximadamente en el caso de Marmot, que era sedimento relativamente grueso de la parte de la grava, y desde un punto de vista, estamos hablando de meses en el caso del río Elwha, que era sedimento mucho más fino. Esos tres casos en particular pareciera que hay una correlación entre el embalse o el volumen directamente y el río. Sin embargo, yo pienso que depende de cuál es la contribución relativa entre ese volumen, que necesariamente puede haber una fase inicial controlada por estos procesos mucho más grandes, asociado con volúmenes mucho más pequeños, pero que están en un río más pequeño al mismo tiempo. Por ejemplo, ciertamente Millburn Dam no es Elwha, esas dos presas, pero ¿cuál es la capacidad realmente que tiene el río Elwha de mover ese sedimento, el Neuse River, de mover ese sedimento hacia abajo? Entonces sí, depende altamente de las características del río, eso va a depender de la pendiente, depende de cuál es la capacidad de mover ese sedimento y realmente de cuál es el rango de tormentas y de eventos hidrológicos que siguen a la remoción, que es algo bien difícil de predecir, por cierto. Sí, me imagino que sí. Ok, y vamos con la última pregunta de Miguel León. Nos pregunta, ¿existe alguna medida preventiva para la posible afectación del ecosistema in situ debido a este aumento de sedimentos en el río? Sí existen. Hay muchos estudios que están tratando de entender cómo podemos remover las presas sin necesariamente mover o generar la erosión de todos los sedimentos que han sido establecidos. Si hay alguna manera de estabilizar el sedimento antes de que se remueva la presa y disminuir eso, se hace. Generalmente hay un balance entre qué tanto sedimento podemos excavar basado en el costo y qué tanto sedimento simplemente vamos a dejar que el río transporte hacia aguas abajo. Evidentemente, excavar mecánicamente el sedimento es la opción más cara y dejar que el sedimento simplemente lo transporte al embalse es lo más barato. Y yo creo que el daño a los ecosistemas se ve, o la evaluación de ese daño se ve particularmente ahí. Lo que sí se ha notado es que esta primera fase o esta recuperación es relativamente rápida. Creo que la escala de tiempo que han pasado en algunas de las remociones no es significativa todavía para entender el impacto total que va a tener los ecosistemas, pero desde el punto de vista físico al menos se nota que la recuperación de los ríos tiende a ser relativamente rápida, de los casos que han sido monitoreados al mismo tiempo. Ok, y hemos recibido dije que era la última, pero hemos recibido una última, si te gustaría responder. Claro que sí. Le respondemos a David Montero, nos dice, ¿se hacen estudios previos al vaciado que determine la tasa máxima del vaciado o la magnitud máxima del pulso permitido según las condiciones aguas abajo? Si se hacen estudios previos. Sí, al vaciado. Sí, se hacen. Generalmente no son... el caso de la presa Marmot en Oregon es uno de los casos que está mejor documentado, digamos, desde el punto de vista del estudio, la remoción y un artículo técnico que se publicó aproximadamente 10 años después de la remoción, donde hablan de las fallas que tuvo el modelo, o no de las fallas, pero de las dificultades que tuvo el modelo en predecir. Casualmente, ese modelo no predijo la rata de sedimento adecuada en las primeras 10 o 15 horas siguiendo la remoción, y el parámetro no lo presenté en esta presentación, pero esa fue aproximadamente la duración que encontramos nosotros de esa fase inicial. Y de hecho el parámetro surgió fundamentalmente como una manera de entender cuál es la formulación del modelo más adecuada para poder estructurar estos procesos físicos desde un punto de vista numérico acertadamente. Ok. Bueno, perfecto, Celso, de verdad que ha sido una presentación y una discusión increíble. Se nota que eres una persona muy apasionada por tu trabajo y por el tema. Nos encanta que hayas compartido toda
todos tus conocimientos con nosotros el día de hoy. Y bueno, en nombre de mi parte y en nombre de todos los miembros de la Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela, del IAD y de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, estamos muy complacidos con esta experiencia y quisiéramos también extender nuestro agradecimiento a todas las personas que desde diferentes partes del mundo se han podido conectar para acompañarnos en este evento. Esperemos que le haya sido de su agrado y que se sigan uniendo a nosotros en conversaciones fluidas todos los primeros martes de cada mes. Más información sobre nuestros eventos y los temas que vamos a tratar en nuestras próximas conversaciones fluidas las pueden conseguir en nuestra social media, Twitter e Instagram. Así que síganos y no duden de dejarnos su feedback y también sugerirnos temas que les gustaría escuchar. Entonces, antes de concluir el evento, me gustaría tomar una foto del grupo, así que por favor les pido que habiliten sus cámaras a los participantes. Déjame tratar de incluir la mayor cantidad posible. Bueno, mientras hace eso, una vez más, gracias por la invitación. De verdad que fue un placer para mí compartir las cosas que hago con ustedes y los felicito por esta iniciativa y espero que continúe. ¿Okay? Muchas gracias, Celso. Gracias por tu tiempo, de verdad. Y voy a tomar la foto ahora. Ok, excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. De verdad que pasen buenas noches. Esperamos verlos en la próxima Conversaciones Fluidas. Gracias. Pasen buenas noches. Hasta luego.